Hola, mi nombre es Ana Isabel Vinal y soy estudiante del grado de Educación Infantil en la UNED. Este vídeo describe una propuesta de enseñanza de contenidos matemáticos inspirada en el cuento ilustrado titulado ¿A qué sabe la luna?, de Michael Gregniek. El cuento trata sobre la historia de unos animales que querían averiguar cuál era el sabor de la luna, pero tras haber intentado alcanzar a esta por separado, una noche comenzaron una aventura conjunta para tratar de atraparla y así saborear un pedacito. Por orden, primero llegó la tortuga y tras intentarlo y no lograrlo, llegó el elefante y ésta le pidió que se subiese a su espalda. Pero fue en vano. Sin embargo, lejos de rendirse, fueron poco a poco llegando más animales y subiéndose a la espalda unos de otros, haciendo una gran torre, lograron alcanzar su tan ansiado propósito, probar a qué sabía la luna. Las actividades para trabajar en esta propuesta de enseñanza de contenidos lógico-matemáticos inspiradas en este cuento están dispuestas en el cronograma atendiendo a las 3 fases propuestas por la metodología basada en proyectos: la fase previa de recogida de ideas, la de desarrollo y la de cierre. Todas ellas siguen una estructura similar. Comienza con la lectura del cuento y a continuación la actividad. En la fase previa se encuentra la primera actividad, que consistirá en el relato del cuento para que realicen una toma de contacto con los personajes y la historia sobre la que trata, y al finalizar realizaremos una entrevista semiestructurada que consiste en una ronda de preguntas tales como ¿quién fue el primero en llegar? Y el tercero, ¿quién estaba encima de la cebra? ¿O quién estaba más lejos de la luna?, que nos ayudará a detectar en qué punto se encuentran nuestros niños y niñas respecto a los contenidos que vamos a trabajar en esta propuesta. En la fase de desarrollo, en la actividad 2, titulada Encima o debajo, volveremos a leer el cuento para recordar la historia y el orden de colocación de los animales para crear la torre. Posteriormente, por grupos de 5, irán cogiendo los bloques y crearán su composición sobre el orden en el que ellos creen o recuerdan que fueron llegando. Una vez creada la composición y tras explicar al gran grupo su estructura, el docente irá recordando las escenas del cuento donde van creando la torre, para que con base en estas escenas puedan ir preguntando quién está encima o debajo de quién, y así cada grupo pueda realizar los cambios necesarios. En la actividad 3, llamada Lejos o Cerca, se les repartirá a 8 niños una tarjeta con cada uno de los personajes que aparecen en la historia, y encontrarán en el suelo representados los dibujos de la montaña más alta y la luna. Tras la asignación de roles, llevaremos a cabo la narración de la historia utilizando las premisas de las nociones que estamos trabajando, lejos y cerca, y mientras tanto ellos deberán colocarse tal y como se va sucediendo en la historia. Al finalizar la narración, el docente hará las primeras observaciones con las premisas que estamos trabajando y posteriormente hará las preguntas de control a los niños. ¿Quién está más lejos? ¿El león o la tortuga? ¿Quién está más cerca? ¿El mono o la cebra? En la actividad 4, llamada ¿Cuántos son?, proyectaremos en la pizarra digital interactiva la historia y debemos de cuantificar el número de animales que aparecen en cada una de las escenas. Individualmente, los niños deben ir escribiendo en el folio el número correspondiente con la cantidad de personajes que ven en cada imagen proyectada. En la actividad 5, ¿en qué orden llegaron?, comenzamos con la narración de la historia, y mientras el docente va relatando la historia, irá mostrando en la PDI las relaciones entre personaje y el número ordinal. En individual, los niños tienen preparadas unas fichas con las tarjetas de los personajes por un lado y los números ordinales por otro, para que al mismo tiempo que el docente va relatando la historia y mostrando las relaciones en la PDI, ellos harán sus propias relaciones en su ficha. Tras realizar la correspondencia guiada por el ejemplo del docente, en la app Geniali encontrarán un recurso para hacer la correspondencia sin guía mediante el recurso digital creado para esta actividad, en el que deberán de arrastrar el número hacia la imagen del personaje correspondiente. En la fase de cierre, los niños y niñas deberán representar lo trabajado en las actividades anteriores, por lo que para ello realizarán su dibujo relativo a la historia narrada en las sesiones anteriores.
Y con esto damos por finalizada la propuesta de enseñanza de contenidos lógicos matemáticos basados en el cuento ¿A qué sabe la luna?